Venga, pues vamos a seguir con el tema, pero nos vamos a descargar el examen 222. Nos descargamos ese que es el enunciado y nos descargamos los datos, que pone datos 2. Vale, voy a abrir yo los datos para poder seguir en el Word. Y aquí tengo los datos. Tenemos la variable edad, que aunque parece que es una variable numérica, no lo es, porque divide en tres grupos: los que tienen menos de 34 años, 34 a 46 y más de 46, con lo cual son pues 3 niveles de edad. Y por lo tanto es cualitativa, no es numérica, y veis además el icono que tiene. Después tiene la variable sexo, que es cualitativa con 2 categorías. Hipotiroidismo sí y no, cualitativa, 2 categorías. Antidepresivo sí y no. Índice de masa muscular, numérica. Obsesión delgadez, numérica. Bulimia. Vale. Cuidado que pone bulimia pre, inseguridad corporal, conciencia interoceptiva, impulsividad, toda esta numérica. Inseguridad social, IGS, IMC2. Vale, dice, ¿y eso qué son esos últimos que no nos parece que no está escrito nada ahí? Pues vamos a leer el enunciado, ¿vale? El enunciado del examen dice, este archivo recoge los resultados de un estudio médico psicológico realizado a 58 sujetos que consideraremos representativos del colectivo candidatos a un bypass gástrico. A nivel cualitativo se registraron la edad categorizada, ¿veis? Edad categorizada, por lo cual nivel cualitativo, que no es en años. El sexo, la presencia o ausencia de hipertiroidismo y el consumo de antidepresivos. Todas esas son las cualitativas. A nivel numérico, variables numéricas, además del índice de masa corporal IMC, las siguientes escalas pertenecientes al cuestionario EDI2. Obsesión por la delgadez, inseguridad corporal, bulimia, seguridad social, conciencia interoceptiva, impulsividad e IGS. Bueno, del IMC2 no nos dice nada en este. Bueno, os lo diré yo porque aquí. La variable IMC2 recoge los valores de IMC de dichos sujetos 2 años después del bypass gástrico, ¿vale? Bien. Pues vamos allá. Una vez que sabemos que tenemos aquí los apuntes del otro día, que hicimos relación entre dos variables numéricas. Vale. ¿Por qué tengo que cambiar de fichero? Pues tengo que cambiar de fichero porque os hice una pregunta con el fichero que teníamos de si había relación y el tipo de relación, pero no podía comparar medias de muestras apareadas pre-post porque no tenía nada pre y post, con lo cual digo, tengo que cambiar de fichero. Entonces vamos a seguir, vamos a utilizar el fichero datos 2 del examen psico 222 y nos planteamos la siguiente pregunta. Que aquí está un poquito más complicado. Vale. Se pilla. Bueno, pues mirad, era de lógica que primero hemos pedido los datos a no sé cuántos, 58. Se les ha hecho una serie de cuestiones porque queremos ver cuáles son candidatos posibles a ponerle un bypass gástrico, que sabéis qué es eso, ¿no? Eso es para comer menos y no engordar, ¿no? Entonces, como en ese estudio se ha medido el índice de masa corporal, era una de las características, una de las variables para decidir si se le ponía o no se le ponía el bypass.
¿Qué ocurre? Que a uno se les ha puesto, a otros no se les ha puesto. Y pasado 2 años se le ha vuelto a medir el índice de masa corporal. ¿Estaremos interesados en saber si les ha funcionado? ¿Cuándo creéis que les ha funcionado? Cuando hayan adelgazado, o sea, cuando el índice de masa corporal, ¿cómo sea ahora? Menor. O sea, tenemos el índice de masa corporal pre y tenemos el índice de masa corporal post. Todo eso se mide con números. No tenemos dos variables numéricas. Y pues ahora no nos van a preguntar relación, si hay relación entre uno y otro. No, nos van a preguntar si hay, si cambian las medias. ¿Vale? Con lo cual es lo mismo que se me dice, oye, ¿ha funcionado el bypass gástrico? ¿Cuándo habrá funcionado? Cuando la media del índice de masa corporal haya descendido. Por lo tanto, esa sería una pregunta de, tengo dos variables, índice de masa corporal antes y después, y quieren que comparemos. Comparación de muestras apareadas. ¿Por qué? Porque al sujeto, a un único sujeto, tenemos un par de datos, dos datos, el de antes y el de después. ¿Vale? Pues entonces se quiere, repito, se quiere saber si para los sujetos a los que se les puso el bypass gástrico les ha resultado efectivo, sabiendo que IMC2 es la variable que recoge el IMC 2 años después de la intervención. Vale. Como para nada pone media, quiere decir que tengo que generalizar, para nada pone muestra. Pero primero tendría que hacerlo en la muestra, en eso, con los datos de la muestra, ¿vale? Pues entonces decimos, en primer lugar, se hace un análisis descriptivo obteniendo la media de IMC y la de IMC2, ¿vale? O sea, comparación de medias de muestras apareadas. Vale. Bueno, quiero que vengáis un momentito aquí a Jamovi y entonces eso lo pediríamos aquí en exploración descriptiva, ¿no? Yo le pido la media de IMC, pues pido IMC, pido IMC2 y en estadística con que me dé la N, siempre la N no la tiene que dar, ya sabéis por qué, porque luego como hay que hacer un contraste para ver si es paramétrico o no paramétrico, eso como mínimo. Vale, entonces quiero que observéis aquí una cosa, porque creo que lo vamos a hacer esto por primera vez. Lo hemos hecho en algún examen. Mirad, nos dice el IMC de los 58 es 47 y el IMC de los 43, ¿por qué ahora hay 43 aquí? Es 46. Vale. Recordar que decía el ejercicio, por eso lo tenemos que leer, que no a todos se les ha puesto el bypass gástrico. De hecho, los datos eran, vamos a ver, ¿veis? En IMC2, ¿no veis que hay huequito? ¿Vale? Hay huequito. Porque debería haber aquí un proceso hipertiroidismo antidepresivo. Pues no sabemos por qué. Porque tendría que haber dicho si se le ha puesto el bypass o no. Entonces solamente es a lo que se les ha puesto el bypass. Entonces, ¿qué tenemos que hacer primero? Filtrar los datos, ¿vale? Porque veis que si no, no se puede comparar, ¿vale?
Entonces aquí dice, si quieres saber, sí, y ahora pone aquí, para los sujetos, no para todos, solo a los que se les puso el bypass gástrico, ¿vale? Por lo tanto, en primer lugar, para hacer análisis descriptivo, eso no es lo que hay que hacer. Primero que hay que hacer, filtrar los datos, como si me hubieras dicho. Si quieres saber, solo para los hombres. Si quieres saber, solo para las mujeres. Si quieres saber, solo para los que tienen depresión, ¿vale? Pues entonces, en primer lugar, se hace un análisis descriptivo, comparación, dice, pero con los datos filtrados. De manera que aparezcan solo los sujetos a los que sí se les puso el Vale, vamos a ver si lo podemos filtrar. Hay formas de filtrar. En este caso, no dice que sea, vamos a leer. Sexo, presencia del veterinario, consumo de... Vale, siguiendo los criterios 43, vale. Pues entonces, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Nos venimos aquí y, a ver, veis que tenemos la IMC2, que unos sí y otros no. Tienen cantidad. Entonces me quiero quedar solo con los que tienen cantidad. Pues entonces le voy a decir aquí, filtro. Y quiero que me quede aquellos en los que IMC2 es mayor que 0. ¿Por qué no? Claro, sí, te lo dice ahí. Si te hubiera dicho hombres y mujeres, te hubiera dicho para los que tienen depresión o para los que no. No sé si cae, pero... ¿Veis? Entonces ya... Me lo ha filtrado, claro. A mí no me lo ha filtrado, algo he hecho mal yo. Datos. Ahora. Es que digo, no se me había cambiado esto aquí ya. O lo copio. ¿Vale? Me tengo que quedar solo con los 43 datos. ¿Vale? Ahora cuando terminemos esto hacemos otro ejemplo de filtrar. Vale, pues ponemos. ¿Tenéis eso ya puesto así? Vale, pues mirad qué ha ocurrido. Que en la muestra, mirad lo que ha ocurrido. Que tenían un IMC de 46,759 y han pasado a 46,406. Ha disminuido, parece que no mucho, no sabemos si esa diferencia es significativa. ¿Vale? Si al final en la muestra, ¿ves? Como en la muestra hay tan poca diferencia, a lo mejor en la población sale 46-46. Entonces ponemos, en la muestra se observa que la media de IMC antes, ¿vale?, es superior a la media de IMC 2, que es la de 2 años después.
por lo que parece que el bypass ha sido efectivo, ya que ha disminuido el IMC. Para saber si esta diferencia es significativa o, es decir, si lo obtenido en la muestra es extrapolable a la población, se realiza un contraste paramétrico o no paramétrico. Paramétrico porque n es igual a 43 mayor que 30. Y dijimos que cuando era mayor que 30 se podían hacer los dos, pero que se iban a llegar a conclusiones similares, entonces que solíamos hacer el paramétrico. Ya, siempre había que elegir, ¿vale? Eso lo hicimos solamente una vez. Según esto de aquí, muy importante, para elegir dependía del tamaño de la muestra. Ahora, ¿cuánta gente tenemos? 43. 43 no es un número entre 30 y 3000. Pues entonces dice, se puede utilizar tanto paramétrico como no paramétrico porque nos llevan seguramente a la misma conclusión, pero se suele utilizar el paramétrico. ¿Cuál es el paramétrico? Ahora te diré en este caso cuál es el paramétrico. ¿Qué diferencia entre paramétrico y no paramétrico? ¿Qué diferencia hay con el nombre del test? Hay que hacerlo de otra forma. En el ejemplo que os puse era o la test de Student o la de Mann-Whitney. Pues en este es o este, luego eso está en el esquema. Un test paramétrico que estamos haciendo, comparando media de muestras independientes. ¿Cuál es? El paramétrico, ¿cuál es? La T. ¿Cuál es? El no paramétrico, que es este. ¿Vale? Entonces eso es de verlo luego en el esquema. Paramétrico. Lo ponemos aquí, ¿vale? Como se trata de comparación de media para muestras apareadas, y he dicho independientes antes, ¿no? No. Vale. Apareadas, el contraste paramétrico es la prueba de Student para muestras apareadas o relacionadas, y el contraste no paramétrico es de rango de Wilcoxon, pero creo que lo llama de rango de Wilcoxon en el manual. Este es de rango de Wilcoxon. ¿Vale? Pues en Jamovi, ¿cómo se hace eso? Muy fácil. Además que casi siempre el paramétrico y el no paramétrico se hace fácil ahí. Porque le damos siempre al mismo lado y luego aparece la opción. Entonces, en Jamovi le damos análisis, después le damos a pruébate, y luego le damos pruébate para muestras apareadas, no sé si pone apareadas o relacionadas. ¡Ay, qué susto! Apareadas. ¿Vamos allá? Vale. Análisis, pruebas T para muestras apareadas. ¿Vale? Y veis cómo aparece la T de Student por defecto, pero si fuese el otro, pues pinchamos aquí. Bueno, ¿qué variables hay que poner? IMC y el IMC2. ¿Vale? Pues vamos a señalar los dos y así lo veis por si acaso. ¿Veis? ¿Qué tenemos que hacer la T? Buscamos el p-valor. ¿Veis cómo nos ha dado
hasta el mismo número y todo. Pero por eso, vamos a hacerla para que lo veáis. Lo copiamos y entonces cogeríamos el valor P. Siempre hay que coger, ¿vale? Para llegar a la conclusión general de significatividad y tal, el valor. Vale, pues entonces decimos, el valor P es 0,011. ¿Con qué habría que compararlo? Con el 0, menor que 0,05. ¿Vale? Pues entonces el resultado es significativo. Lo obtenido en la muestra es extrapolable o generalizable a la población. Hay diferencias significativas entre el IMC medio pre y post. ¿Vale? Entonces, las medias no son iguales. El bypass ha funcionado. Vale. Resulta que, imaginaros que esta es la primera pregunta del examen, que son buenos y le han puesto la última. Las siguientes preguntas, ¿para quién son? ¿Solo para lo del bypass o para toda la gente? Pues cuando se pone un filtro, cuidadito que hay que quitarlo, ¿vale? No olvidar quitar el filtro para seguir respondiendo al examen. En el caso de que haga falta, porque si la siguiente pregunta es solo para esta gente, pero eso es súper importante, porque si es la primera pregunta, pues quiere decir que está todo mal. Si veis, vuestros profesores son buenos porque ¿qué pregunta era? La última, ¿vale? Entonces, pues han evitado eso. ¿Vale? Entonces vamos a poner otro ejemplo de filtro antes de... Vale, ¿cómo se quita el filtro? Importante, mirad, nos venimos aquí a datos, que es donde hemos puesto el filtro, y entonces tenemos dos opciones. Situaros ahí en el filtro, ¿vale? En la primera columna se ha puesto el filtro y tenéis dos opciones. O lo ponéis inactivo o lo elimináis. Yo lo quito para que no me... Y entonces ya están todos los datos ahí. ¿Sí? Vale. A ver, por ejemplo, imaginaros la misma... Que filtramos los datos y queremos solo los pacientes con antidepresivos. Vamos a poner 5, perdón. Que van a salir más, se supone. Porque si le hemos puesto el bypass a 43, venga, si queremos solo los pacientes con antidepresivos, vale. Pues entonces, mirad, tenemos que irnos aquí a antidepresivos y verlo, porque antidepresivo ha salido, ¿era en sí o no? Pero está codificado con 0 y 1, ¿vale? Y me quiero quedar con los de sin antidepresivo, decir no, que la han llamado 0. La han categorizado con el 0, ¿vale? Por lo tanto, cuando yo ponga el filtro, diré aquí en función y digo antidepresivos, ¿vale? Puedo poner, esperar un momento, puedo poner no, entrecomillado, o directamente el 0, igual 0.
Esperar un momento que no sé si tengo que poner 2 igual. ¿Me lo va a filtrar? No. Pero me lo debería haber dicho, ¿no? Igual, igual. Exacto. Igual, igual, 0. 2 iguales hay que poner. Y nos han quedado 48. ¿Vale? Vale, entonces ponemos aquí. Miramos el código que tiene. No antidepresivo. Y vemos que es el 0. Vale, por ejemplo, si ahora quiero los pacientes con más de 46 años, miramos el código en edad que tiene y vemos que él, a ver cuál, pues lo vamos a mirar. Bueno, primero vamos a quitar este filtro y ahora edad, ¿veis que más de 46 tiene un 3? Pues entonces ponemos filtro, función, edad, igual, 3. Vale, y ya me la has puesto, solamente había 15. Y ves, mira, y además de 46 no le han puesto a nadie bypass. Bueno, pues entonces, y vemos que es el 3. Y entonces ponemos edad igual, 3. Y no se nos olvida quitar el filtro. No lo pilla. El otro sí puede ser. O igual. Ahora aquí en edad, ¿qué tiene? En edad tiene 3 opciones. Sujetos con menos de 34 años, que a eso les han puesto un 1. Sujetos entre 34 y 46 años, que a eso les han puesto 2. Y sujetos con más de 46 años, que a eso les han puesto un 3. Y te quieres quedar solo con los de más de 46. Pues dice, quédate solamente donde me ha puesto 3. Vale. Era el 3 lo que me chipeaba. Claro, por eso primero hay que mirar el código. Eso es, no sabemos qué código le van a poner, ¿vale? Por ejemplo, quitamos el código, quitamos el filtro. Yo voy a quitar el filtro y digo, oye, quiero que te quedes solo ahora con las mujeres. Pues tú te vienes, a ver, ¿dónde está mujer y hombre? Pues eso, y te vienes aquí. A hombre le han puesto 1 y a mujer le han puesto un 2. Pues entonces para filtrar, ¿qué tengo que poner? Sexo igual a... Sexo igual, 2. Y ve, ha tachado a los hombres y se ha quedado solo con las mujeres. Pero que esto nosotros no lo sabemos en el examen hasta que no vemos cómo han hecho la variable. Nos dice, es que tiene que poner un 1, un 2, no, tendrás que poner como si han querido poner a mujer un 8 y a hombres un 132. Por el código que hayan puesto es el que cogemos nosotros, ¿vale? Por eso es a lo que se refiere cuando he escrito ahí, miramos el código. Claro, miramos el código, ¿vale? Y siempre, ahora quitamos el filtro.
en datos, le ponemos el filtro aquí, borrar. Perfecto. Vale, bueno, vamos allá. Hemos terminado, ¿veis lo que va este tema? Que se termina en cuanto que veamos estas cosas. Relación, lo mismo que hemos visto para la muestra, la descriptiva, entre dos variables cuantitativas, dos cualitativas o una cualitativa entre cuantitativas. De las cuantitativas numéricas son las más, prácticamente las más largas, porque la pregunta es si hay relación, tipo de relación o comparación de medios. Que sepamos que siempre que intervienen dos variables nos tenemos que preguntar a qué se refiere la pregunta. Pues ahora tendríamos que poner aquí B, relación entre dos variables cualitativas o factores. Vale, por ejemplo, tenemos aquí, yo creo que estaría bien esa, sexo y antidepresivo. Entonces queremos saber si hay relación entre esas dos variables. Nosotros en la muestra, cuando el análisis descriptivo que hacemos, es que ahora si hacemos un recuento, ¿qué nos sale? Oye, la mayoría de las mujeres sí toman antidepresivos y la mayoría de los hombres no los toman. Entonces hay relación en la muestra sí, pero no sabemos si eso es extrapolable a la población, ¿vale? Pues entonces, ¿qué hay que hacer? Primero, el descriptivo. Y luego, lo nuevo sería, oye, ¿y eso extrapolable a la población? Necesito un valor P. ¿Quién me lo da? Un contraste paramétrico o no paramétrico. Miramos el esquema, que será, pues el que sea, que es lo que tenemos que aprender nuevo, ¿vale? Entonces, se trata de ver si hay asociación o relación entre dos variables y para ello primero se hace un análisis descriptivo con la tabla de contingencia y posteriormente se debe averiguar, se debe contrastar si la tendencia de la muestra se puede generalizar o extrapolar a la población, ¿vale? Necesitamos un valor P. Vamos a hacerlo con un se pide directamente. Se pide analizar la posible relación entre sexo y, hemos dicho, antidepresivo. Posible relación entre sexo y antidepresivo. Vale. Tenemos dos variables cualitativas, que es sexo, que es hombre o mujer, y antidepresivo, que es sí o no. El análisis descriptivo, la muestra, se hace en primer lugar obteniendo
la tabla de contingencia. ¿Vale? Ya sabéis que eso en Jamovi pues se daba análisis, había un icono de frecuencia o recuento, yo creo que tú tenías recuento o algo, frecuencia, tabla de contingencia, creo que ponía algo de muestras independientes, y se seleccionan da igual el orden. Pues venga, vamos a hacerlo. Uy, he abierto otra vez el otro programa. Venga, hemos quitado los filtros. Pues entonces, análisis, frecuencia, tabla de contingencia, muestras independientes. Y ahora era sexo, antidepresivo. Vale, ¿qué nos parece? Los hombres son 22 y la mayoría no. Y las mujeres son 36 y la mayoría no. Sí, mira, de los hombres 22, 18 no toman antidepresivos, estos sí, ¿vale? De todas maneras, mirad, si quisiéramos hacer el gráfico, se ve que no cambia un gráfico de bar. En los hombres, ¿qué hay? Más azul que naranja. Y en las mujeres, ¿qué hay? Más azul que naranja. ¿Vale? Por lo tanto, en la muestra, la tendencia que estamos observando es que no hay relación, ¿no? Bueno, hay diferencia, pero bueno, no. Eso es lo que observamos en la muestra, ¿vale? Pues vamos a coger eso. Y si lo vemos mejor con el gráfico, pues colocamos el gráfico, pero en este caso, bueno, la mayoría de los hombres no toman antidepresivos, de los hombres en la muestra. Y lo mismo pasa con la mujer. Vale. ¿Qué ocurre? Bueno, como tenemos 36, nunca va a pasar que aquí haya 30. Vamos a sacar ahí por columnas también. Por no y por sí. Vamos a poner aquí en la celda porcentajes por columna. De los que no toman son más mujeres y de los que sí toman también son más mujeres en porcentaje. De los que no toman antidepresivos, vamos a copiar este. Del total que no toman antidepresivos, la mayoría son mujeres. Y lo mismo pasa con el total de sujetos que sí toman
Aquí, ¿por qué lo he hecho? Claro, lo he hecho porque digo, venga, ahora, de los que no toman antidepresivos, digo, cuidado porque hay más mujeres. Pero claro, es que hombres nunca podría haber 38, porque resulta que hemos cogido 48 que no y 10 que sí. Y hemos cogido 36 mujeres y 22 hombres. Entonces, como los totales no son tan iguales, es mejor, si tenemos dudas, cogerlo en porcentaje. ¿Vale? Bueno, pues entonces ahí tendríamos esa opción. Entonces, para ver si la tendencia observada en la muestra es extrapolable a la población, necesitamos hacer un contraste paramétrico. Aquí ahora no depende de los números. Paramétrico, que sería, le llamáis de contingencia de visto. Arriba cuando he puesto son 9 y lo pasa. Y lo mismo pasa. Aquí sería el 3 psi cuadrado de Pearson. O su alternativa no paramétrica, que es el test exacto de Pearson. Vale, bueno, pues aquí tenemos que para elegir entre paramétrico y no paramétrico necesitamos la tabla de las frecuencias esperadas. Para elegir entre estos dos contrastes necesitamos la tabla de las frecuencias esperadas. Y ponemos, es válido el test de la chi cuadrado cuando se dan dos condiciones. Todas las frecuencias esperadas son mayores que 1 y como mucho el 20% son menores que 5. Eso lo tenéis anotado en el resumen ese que os vais a llevar, que os dejan llevar al examen. El papel suelto puede ser a mano, ¿no? Vale, bueno, pues mirad, aquí en la celda ponéis frecuencias esperadas. Solo. ¿Veis las frecuencias esperadas? Son las que están aquí. ¿Y cómo son todas? Mayores que 5, pues ya está. Ah, es verdad, hay una. Entonces no, es verdad. Hay una que está con 7. Si está menos que 5. No, todas no. En este caso el 20%. El 20% de 4, ¿qué vale? 1, ¿no? Vale, ponemos ahí. Como hay 4 frecuencias esperadas,
20% de 4. No puede haber ninguna frecuencia esperada menor que 5. Y como 3,789 es menor que 5, no es válido el test de la chi cuadrada. Tendremos que utilizar el test exacto de física. Vale, bueno, pues entonces mirad, nos situamos en el mismo lado, estamos siempre en el mismo lado y ahora donde pone estadística, esta letra es chi cuadrado, pues esto sería el chi cuadrado, pero quiero el exacto de Fisher, pues le doy aquí, le damos el valor P. ¿Vale? Le vamos a dar los dos para que sepáis que habría que hacer o uno u otro, lo ponemos los dos y elegimos el... ¿Vale? Esto que pone aquí, este numerito de aquí, eso es chi cuadrado. Que es este aquí, este mismo. Pues este no hay que coger, ¿cuál hay que coger? Este. Nos ha salido que lo que tenemos que coger es el exacto de Fisher. Su valor P. Pues como el valor P es igual a 1, que eso es mayor que 0,05, el resultado no es significativo. Y entonces no hay relación entre sexo y antidepresivo. En las condiciones para que sea válido, el autor de la frecuencia esperada sea mayor que 1 y el famoso 20% sea menor que 5. Exacto. Y como mucho. ¿Lo ves? Vale, vamos a poner aquí una nota. Vale. En el caso de que si existiese relación entre estas dos variables cualitativas, nos pueden preguntar por el grado de la relación. Eso ya lo vimos en descriptiva, que eso era el coeficiente de contingencia de Pearson. Acordaros que era la letra, digamos, C mayúscula.
la sala de... Claro, lo tenemos que mirar aquí, lo vamos a mirar. Y en estadísticas, ¿veis? Nominal, coeficiente de contingencia. ¿Vale? Seleccionamos ahí en estadísticas, nominal, coeficiente de contingencia y copiamos esta tabla. Aquí en el caso, en la muestra, hay una relación pues muy baja, ¿vale? En la muestra, la relación es muy pequeña, porque el coeficiente está próximo, muy próximo. ¿Dónde la llama para eso? Dentro del mismo, aquí donde le dimos aquí, nominal, coeficiente de contingencia. ¿Listo? ¿Sí? Vale. Pues esto en cuanto a la relación entre dos variables cualitativas. Pues vamos con lo último, que sería relación entre una variable numérica y una variable cualitativa. Numérica, que es lo mismo que cuantitativa. Vale, pues se pueden dar dos casos. El uno, que es relación entre una variable cuantitativa y otra cualitativa, y la cualitativa con dos categorías. Y dos, entre una cuantitativa y otra cualitativa con más de dos categorías. En ambos casos se trata de comparar medias de muestras ahora independientes. Vale, por ejemplo, mira, tengo los datos, ¿no? Imaginaros el índice de masa corporal y yo quiero saber si es mayor en hombres que en mujeres. Porque tengo índice de masa corporal y no tengo un par de datos, sino en un montoncito tengo los hombres, en otro montoncito tengo las mujeres. Entonces, una numérica separada por dos, que eso es muestra independiente. Por otro lado, eso sería dos montoncitos. Y si ahora quiero saber si el índice de masa corporal depende de la edad, es decir, es diferente tenemos tres grupos de edad, pues ¿cuántos montoncitos hay que hacer? Tres. Tendría el índice de masa corporal medio de los de menos de 34, de los de 34 a 46 y de los de más de 36.
y puede ocurrir que sean iguales los tres, o a lo mejor el de este y este son iguales, el de este y este son iguales y estos dos son distintos de los grupos. Hay tres grupos de edad, entonces hay más posibles comparaciones 2 a 2. Entonces, vamos a ver la primera de ellas. Entonces, que la muestra, vamos a poner un cepillé. Analizar si es cierto que el IMC es superior en media para las mujeres que para los hombres. Vale, pues se trata de comparar dos medias de muestras independientes. En primer lugar, se hace un análisis descriptivo obteniendo la media de IMC separada por sexo. Vale, José, ¿puedes grabar la capacidad de cortar? Está grabado todo, como no está Andrés, estoy grabando. Vale, pues entonces nos venimos aquí. Análisis, exploración descriptiva. Y ahora lo que vamos a coger es, separando por sexo, el IMC. El IMC primero, sí. El otro no tenemos. Pues mirar qué sale en la muestra. ¿Qué es mayor para quién? Para los hombres. Pues vale, lo ponemos ahí, lo copiamos. Hasta luego. Se me ha atascado. En la muestra, el IMC medio es superior para los hombres. ¿Vale? Pues para ver si la tendencia observada en la muestra es extrapolable a la población, se realizará el contraste paramétrico, que en este caso es la prueba de Student para muestras independientes, o el no paramétrico, que en este caso es la prueba U de Mann-Whitney. Vale, ¿cómo decidimos? Bueno, daros cuenta que tenemos
aquí una n que es 22 y otra es que 36. Como hay uno de las muestras que es más pequeña que 30, hay que sacar las campanas de Gauss, los histogramas, ¿vale? Como n es igual a 22 menor que 30 y n igual tenemos uno de estos, ¿no? Entonces vamos a elegir entre contraste no contraste paramétrico y no paramétrico, viendo si los histogramas se ajustan a la campana de Gauss. Lo sacamos, nos venimos aquí y en gráficos le damos a histograma, densidad. Y veis qué ha pasado. Yo creo que más o menos sí. Decimos que aproximadamente y ya está. Lo copiamos. Parece que se ajustan aproximadamente a la campana de Gauss. Por eso vamos a utilizar la prueba para muestras independientes. Bueno, pues hoy hacemos análisis, pruebas T, prueba T para muestras independientes. Prueba T, muestras independientes, lo tenemos aquí, IMC, separado por sexo. Y veis cómo nos aparecen las dos opciones, o la T o la U de Mann-Wigner. Vamos a señalar las dos como hicimos antes. Vale, entonces, como ha dicho que utilicemos la T, cogeríamos este valor P. La conclusión hubiera sido lo mismo, porque ambas son mayores que 0,05. Pues entonces ponemos que el valor P es 0,301 superior a 0,05, el resultado no es significativo. No hay diferencia significativa entre el IMC medio de los hombres y las mujeres. Lo obtenido en la muestra no es extrapolable a la población. No hay relación entre sexo y el IMC.
Vale, ¿y qué nos preguntamos expresamente? Que si era cierto que las mujeres tuvieran más que otros. Entonces, no podemos decir que las mujeres tienen un IMC medio superior al de los hombres. O sea, que hemos obtenido que el IMC medio de las mujeres es igual al IMC medio de los hombres. Venga, hasta luego, descansar, hasta luego. Vale, pues entonces, a ver, hemos dicho que esto sería el primer caso, ¿vale? Pues vamos a ver lo siguiente. Se pide analizar si es cierto que el IMC es superior, voy a poner, es el mismo para los tres grupos de edad. Vale. Se trata de comparar más de dos medias. Por lo que no se utilizan los contrastes anteriores. ¿Vale? En primer lugar, se hace un breve análisis descriptivo obteniendo la media de IMC separada por los tres grupos de edad. Y para ver si lo obtenido en la muestra se extrapola a la población, se utiliza el contraste paramétrico, ¿vale? Que este se llama ANOVA de un factor y Tukey, o el no paramétrico, que se llama ANOVA de Kruskal igual y abreviado, que hay mucha gente aquí, DSCF. Mucha gente, ya veré. Se elige entre un contraste u otro dependiendo de el valor de n de la submuestra, el tamaño. En este caso, si obtenemos que
hay relación entre IMC y la edad, diremos que las tres medias no son iguales y se hace la comparación de 2 en 2. ¿Vale? Y sería con Tukey o con DSC. Vale, de esto no habréis enterado de nada, lo veremos el próximo día. Os lo voy a contar yo aquí un momentito, mirad. Voy a borrar todo esto. ¿Está bajando? Cuidado. Bueno, mirad, yo tendría que hacer así. ¿Veis que pone aquí ANOVA? Pues ANOVA de un factor. ¿Que en lugar de paramétrico sería este? Pues el de Kruskal-Wallis. Pero lo primero que hago es sacar las medias. Yo digo IMC separado por edad. Si queréis no lo hagáis, atenderlo a mí y así lo veis, ¿vale? Para que podamos comparar. Porque como lo vamos a hacer el próximo día. Yo sí, vale. Mirad, ¿qué ocurre? Yo tengo aquí en la muestra que sale que quien tiene menos son los de 34 a 36. Después los de menos de 34 y los que tienen más son los de más de 46. Por lo tanto, está claro que la muestra las tres no son iguales. Pero sí que hay más diferencia entre algunas de ellas, ¿no? Sabe que las tres no son iguales. Vale. Ahora, para saber si utilizo un contraste paramétrico o no, saco los histogramas. Saco los histogramas porque veis que tengo aquí 14 y 15. Bueno, todos son menores que 30 en este caso. Entonces, ¿qué diríamos? Podemos decir que sí o a lo mejor que falla este. Cuando dices que no. Se tiene que ver mucho más claro. Yo aquí podría que sí. Venga, vamos a decir que sí. Entonces sacaríamos el ANOVA. ANOVA de un factor. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues se coge IMC separado por la edad y ya está. Aquí tenemos el p-valor que sale mayor que 0,05. No es significativo. Las medias son iguales y hemos terminado. Si no hubiéramos terminado, se hace para comparación 2 a 2, que está aquí. Prueba post-op. Y se señala tu key. ¿Vale? Y esto que era un lío, por eso digo que este es complicado. Y entonces se ve aquí y vas comparando de 2 en 2. Esta, si la comparas con la de 34-36, su valor P no es significativo, mayor. Si la comparas con esta, no es significativo, o sea que ninguna son iguales entre sí, o sea que si no hace falta hacerlo aquí, porque sale que son las tres iguales, ¿vale? Si en lugar de hacerlo el paramétrico es el no paramétrico, pues lo bueno es que se hace IMC separando por edad. ¿Y qué nos sale? ¿Veis? Nos sale otra vez lo mismo, que no son iguales. Pero si lo tuviéramos que comparar 2 a 2, se clica aquí. ¿Y qué te sale? No son iguales, no son iguales, no son iguales. ¿Vale? Bueno, pues el próximo día ponemos un ejemplo de esta y con otra variable que podría ser la bolina. Ay, sí, ya. Dios. Hablamos para la semana que viene. Sí, lo pongo ahora en el grupo, ¿vale? A ver cómo nos podemos organizar un poquito, ¿vale? Venga, hasta luego.